Las ciencias como la antropología y la medicina, en un punto de nuestra historia como humanidad, fueron herramientas para justificar el imperialismo y el racismo en los pueblos considerados inferiores. Es la historia que vendrá a continuación y que nadie ni en la escuela nos contaron, a pesar de que es un tema que nos ayudaría a sensibilizar lo que otras culturas viven. En ese aspecto estaría el enfoque intercultural, en conocer lo que las culturas no blancas han vivido por siglos, la historia del conquistado, del invisibilizado, la no oficial, además de aportar en la deconstrucción del término raza desde un punto de vista genético actual. Este video se dividirá en 4, con 3 ramificaciones derivadas del tema principal, que es el racismo científico. Las ramificaciones son los zoológicos humanos, las historias de víctimas del racismo y la eugenesia, para posteriormente acabar con el término de raza. Comenzaré definiendo lo que es el racismo científico. En los siglos XVI al XX, una ciencia que en la actualidad se llamaría pseudociencia, la cual quería demostrar científicamente cómo la raza blanca era superior a cualquier otra, principalmente superior a la raza negra, quiere demostrar que son evolutiva e intelectualmente inferiores. En el siglo XIX el racismo se justificaba con la ciencia. Esto nos dice que cuando los sesgos o fobias mentales están sustentados por la ciencia, es más fácil que la gente lo siga y lo crea, para así justificar la dominación sobre otros. Esto último sucedió también cuando la mujer pidió su derecho al sufragio, donde los médicos trataron de detener este cambio, mostrando las diferencias físicas y mentales que hacían a la mujer inferior al hombre. No se le consideraba ni un ciudadano con derechos, siempre a la sombra de su padre o esposo. Cuando se pidió tener educación femenina, esto amenazaba el rol de mujer. O incluso en la conquista española, donde los originarios eran considerados salvajes por sacar corazones, pues no era la idea de civilización que tenían en Europa. La antropología, frenología y otras ciencias eran el pilar por lo que se llegaba a clasificar y medir a las personas para demostrar su inferioridad mental, física y evolutiva. Las diferencias mostradas por la ciencia causaron un morbo enfermizo que las llevó a tomar muchas vidas. Esto para tener el sentimiento de superioridad, por lo cual estaba permitido secuestrar y exhumar negros o cualquier otro grupo diferente para formar parte de una atracción de feria o ser una exposición en un museo. Una de las ramas por las que desembocó el racismo científico fueron los zoológicos humanos. Como ya lo vimos anteriormente, las diferencias mostradas en la ciencia causaron morbo y sentimiento de superioridad, por lo cual era justificado secuestrar negros o cualquier otro grupo diferente para formar parte de una atracción de feria, como las exposiciones universales, donde pueden ser vistos, tocados y atacados. Las exposiciones universales en Europa eran principalmente para avances científicos, pero también contenían zoológicos humanos, donde se recreaban sus tierras de origen y donde debían recrear su vida cotidiana. Secuestraban personas en diferentes orígenes, como pigmeos, apaches asiáticos o personas de la Patagonia. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Sarki o Sarah Baartman, que era una mujer sudafricana de la tribu Khoikhoi, llevada a Europa bajo ilusiones de una mejor vida para después poder regresar a sus tierras. Fue engañada y llevada como atracción de circo, donde fue tratada brutalmente y tocada por cualquiera que se sintiera superior. Pero, ¿por qué fue secuestrada? Los estándares de belleza europeos eran totalmente diferentes al cuerpo de Sarki. Tenía una condición llamada esteatopigia, características comunes de sus tierras. Esto horrorizaba a los hombres europeos, pero también les fascinaba. Por eso fue cosificada y ridiculizada. Cuando la mujer murió, no fue repatriada. Su cerebro, esqueleto y órganos sexuales fueron exhibidos en el Museo de París hasta 1974. Sus restos no fueron enterrados por 187 años. Solo llegaron a su último lugar de reposo en 2002 gracias a la protesta de Mandela. Otra vida destruida por el colonizador fue la de Otabenga, de origen batua. Con 21 años y una familia que cuidar, fue comprado como esclavo por 1 kilo de sal, secuestrado y llevado a San Luis, a Anthropological Days, mostrando ahí sus afilados dientes que eran capaces de despedazar a bocados a sus víctimas. Luego trasladado a un museo para vivir con los monos, pues era una especie de hombre mono. Por causa de este encarcelamiento fue liberado para reinsertarse a la sociedad, pero él anhelaba regresar a sus tierras. Nunca pudo hacerlo y frustrado se suicidó. Sus ejemplos nos muestran que no existía la empatía hacia ellos, porque no los consideraban humanos. Ella y muchos más eran vistos como el eslabón perdido entre el mono y el humano.
Como ya vimos, existen muchas vidas tomadas para ser servidas al hombre blanco, pero no deberíamos pensar que solo fueron vidas de africanos, sino que esta afición de esclavizar también la vivieron los originarios. En nuestra historia oficial solo se nos habla del descubrimiento de América por encima. Lo que nunca nos cuentan es que desde ahí se empezó un proceso horrible de colonización y aniquilación de nuestras culturas. Nuestra idea de Colón se limita a descubridor. Sin embargo, la primera actividad comercial de Cristóbal Colón en el Nuevo Mundo consistió en mandar a Europa 4 carabelas con 550 esclavos indígenas para subastarlos en mercados del Mediterráneo. Se nos ha hablado mucho de las crónicas de Hernán Cortés y sus acompañantes, pero nunca nos mostraron las de Colón. Colón describió durante su primer viaje a los indios como un pueblo gentil, pacífico y de gran sencillez, a los que le regaló gorritos rojos y abalorios de cristal, que colgaron en sus cuellos a cambio de oro. No tardó mucho en buscar formas de obtener más oro y de esclavizar a los lugareños. En su cuaderno de bitácoras apuntó: los nativos aprendían muy rápido y debían de ser buenos sirvientes. En la tercera jornada, anotó directamente que con 50 hombres podría someter a todos ellos y obligarles a hacer todo lo que deseara. Un problema menor en Estados Unidos, donde Colón no estuvo y donde los conquistadores anglosajones se mezclaron poco con los nativos, según los historiadores, ya que preferían ejecutarlos directamente por su dificultad a considerar a los indios como seres humanos. Recientemente en Estados Unidos se dio un derrumbamiento de estatuas de colonizadores por la misma información que puse anteriormente. En su caso, es impactante ver cómo para su país fue distinto este periodo. Mientras los mexicanos fuimos vistos por la corona como salvajes, pero que podían tener la salvación eterna uniéndose al catolicismo. En Estados Unidos, a esos indígenas se les negó la pertenencia al grupo humano, erradicando todo rastro de ellos, heredando así la idea en sus futuros ciudadanos, como ya lo vimos en la primera parte. La otra rama del racismo científico es la eugenesia, que era una filosofía para mantener la calidad genética. Esto quiere decir excluir a diversos grupos considerados inferiores, para crear una especie de raza aria. A partir de esta idea se creó en Estados Unidos una institución llamada Eugenics Records Office, quien investigó los datos de muchas personas contra su voluntad, con los que decidían quién puede y quién no reproducirse. Esto causó la esterilización de más de 60,000 personas, mayormente con problemas mentales. Se difundió tanto que llegó a ser una ideología del nazismo. Así se justificó el genocidio y la esterilización de más de 200,000 personas. A principios del siglo XX, Gregor Mendel, que inspiró al nacimiento de una nueva y apasionante rama de la biología, algunos genetistas advirtieron del peligro de que el matrimonio entre razas muy diferentes produjera, lo que denominaron desarmonías. Otro tipo de justificación científica de la discriminación racial ha sido alegar que los prejuicios son un fenómeno natural y esencial del proceso evolutivo, y que son necesarios para la eficiencia de ese proceso, al asegurar la integridad del patrimonio genético. Conclusión: eran tan normalizadas esas ideas del racismo científico que hasta los años 90 aún se encontraban muchas personas negras desecadas en museos. Estas historias no las conocemos a pesar de formar parte de nuestra historia como civilización, y es importante que las mostremos para no repetirla, como bien nos dice la frase de Confucio: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Cuando se empezó a estudiar el genoma humano, se dieron cuenta de que todas las supuestas razas humanas se diferencian por un 1%, que corresponden a características físicas. Con la frenología se quiso justificar una diferencia, pero tampoco fue válido. Las diferencias humanas corresponden a los diferentes lugares de nacimiento y crecimiento, por lo que el término raza es exclusivamente cultural, más no biológico. Podemos decir entonces que realmente no existen las razas, solo en nuestra cultura. No hay algo físico real que podamos notar fácilmente y con eso discriminarnos.